Qué honor es poder estar aquí, hermanos, ocupando este lugar, a la cual me siento muy pequeñito. Pero bueno, es la voluntad de Dios que hoy pueda compartir con ustedes algo que llevo en el corazón y que me ha motivado por muchos años a predicar la palabra de Dios. Hoy estamos hablando de la iglesia. Si yo pudiera preguntarles a ustedes a qué iglesia quiere pertenecer o qué iglesia ideal le gustaría ser miembro, ¿qué contestaría? Seguramente muchas de las verdades que hemos cantado aquí serían nuestra respuesta. Algunos dirían, yo quiero pertenecer a una iglesia poderosa, ¿no? Otros dirían, yo quiero pertenecer a una iglesia con una adoración sublime, que haya música, orquesta, coro, una de las iglesias que a mí me gustaría tener, ¿no? Como a mí me gusta la música, me gusta el coro, me gustan los músicos. Otros dirían, yo quiero una iglesia donde se predique la sana doctrina, ¿no? Pero la pregunta no es qué iglesia quiero yo, sino qué iglesia quiere Dios. Muchas veces nosotros elegimos a la iglesia que queremos pertenecer. Y algunas veces vamos buscando iglesias que se ajusten a nuestro gusto, a nuestra manera de pensar, a nuestra teología, a nuestra manera de ver la adoración. Pero pregunto, ¿es la iglesia que Dios quiere? Yo le voy a pedir permiso para que usted me permita a mí poner un poco de ambiente a la lectura bíblica, me deje quizás captar un poquito el énfasis, el ambiente, el sentimiento con que el apóstol Juan escribió el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Ahí lleva por título el mensaje a las 7 iglesias y me gustaría simplemente tocar algunos versículos de cada iglesia, pero dándole un énfasis como si usted estuviera ahí, usted fuera el apóstol Juan, y quizás esté escuchando la voz de Dios diciéndole esto. Simplemente transpórtese a esa isla casi desierta, quizás a la entrada de una cueva, y usted está orando y escucha la voz de Dios decirle esto. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, te dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia de mi nombre, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, te dice esto: yo conozco tus obras, tus tribulaciones y tu pobreza, pero ¿sabes?
eres rico. Y la blasfemia de lo que te dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Yo te digo, no temas nada de lo que vas a padecer. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda y los dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras la mujer de Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y termina este mensaje con un versículo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Llama la atención que este pasaje que nosotros usamos para hablarles a otros de Cristo y de su amor, en realidad es un grito de exhortación y llamado a la consagración. He aquí el Señor de señores, el Rey de reyes, el dueño, cabeza de la iglesia, llama a la puerta y le dice: si alguno oye mi voz, he aquí yo entraré a él,
cenaré con Él y Él conmigo. Estamos aquí, mis hermanos, para preguntarnos qué iglesia quiere Dios. Pero lo más tremendo es si yo soy parte de esa iglesia. La iglesia real y la iglesia potencial. La iglesia real es la que hoy podemos ver y tocar. Somos todos nosotros que en un día decidimos aceptar a Cristo, bautizarnos y ser parte de su gran familia. Esa es la iglesia, donde el Espíritu Santo nos ha hecho renacer en el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia potencial es la iglesia que va a ser. Es aquella que todavía no existe, pero que va a llegar a ser. Abarca a todos aquellos que no se han convertido aún. Su familia, sus amigos de escuela. Esa es la iglesia potencial. Le invito a abrir en su Biblia en Efesios 1, 3 al 9. Efesios 1, 3 al 9. Dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en todas las regiones celestiales con toda la bendición espiritual de Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, mi hermano, la iglesia que hoy decimos como la iglesia real, ya Jesús, Dios, antes de la fundación del mundo, ya había visto la iglesia potencial. Ya lo había visto a usted y a mí. Sigue la palabra, dice, versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. La pregunta es, ¿conocemos la voluntad de Dios? Es interesante, mi hermano, que cuando los hermanos que representaron aquí a la iglesia, estábamos más preocupados por el color de la pared que por el mundo que se pierde. La voluntad del Señor, el propósito del Señor es el mundo que queremos salvar, que Él quiere salvar. Por algo el Señor nos dijo que nosotros somos la luz del mundo, y el domingo pasado el pastor José Luis nos hablaba de esta verdad. Nos hablaba de la gran comisión, que la iglesia tiene que estar afuera. Pero el problema no es que la iglesia no conozca este propósito. Yo estoy seguro que yo le pregunto a usted cuál es la gran comisión y usted me la sabe de memoria. ¿Es así? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y el segundo? ¿Ve? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no es que seamos ignorantes. Conocemos la visión y el propósito de Dios. El problema es que si yo soy protagonista de esa visión y esa misión. Sigue el pasaje y dice, versículos 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre y perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia en toda sabiduría y entendimiento. Dios nos ha dado la visión, la misión y entendemos para qué estamos. Y el 9 dice, y Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que desde antes estableció en Cristo para llevar a cabo cuando se cumpla el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cuál es el propósito y la voluntad de Dios? Reunir todo, cuando se cumplan los tiempos,
bajo su soberanía. Y en esa visión y en esa voluntad de Dios está incluido usted y yo. Pero ¿cuál es el problema? Hoy necesitamos traer claridad a lo que es visión y misión. Sabemos de visión y sabemos de misión. Entendemos que misión es ir hasta lo último de la tierra. Pero lo llegamos a comprender. El Salmo 43 dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven hasta tu santo monte y a tus moradas. Necesitamos entender y recibir qué es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Y no está hablando de templo, está hablando de usted y de mí, obrando en la voluntad de Dios. El Señor no nos llamó para estar reunidos todos los domingos acá dentro de este templo. La iglesia que Dios tenía en mente era una iglesia extramuros. Si usted se piensa un poquito, nos ponemos a reflexionar, vemos que no toda nuestra actividad de iglesia lo hacemos aquí. Pero cuando se trata de evangelizar, son muy pocos los que vamos. Cuando se trata de orar juntos, son muy pocos los que venimos a orar. Cuando se trata de profundizar en la palabra y enseñar a otros, son muy pocos los obreros. El problema es que hemos centrado que ser cristiano, servir a Dios, ser iglesia, es todo lo que se hace aquí. Y la iglesia que Dios quiere es una iglesia que sale, que va, que recorre, que predica, que sana, que sirve, que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Y yo le preguntaría, ¿cuál es el poder del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22 al 24 lo enumera. Seguramente usted lo sabe de memoria, pero lo voy a leer. Gálatas 5, 24. 22 al 24. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La iglesia de Dios se mueve en ese poder del amor, se mueve en el poder de la paciencia, se mueve en el poder de la paz, se mueve en el poder del dominio propio, se mueve en el poder de la fe. Y a través de eso, dice, contra esos principios, esas herramientas del Espíritu, no hay ley, no hay nadie que la puede parar. Por eso el pastor Leconte, no sé si acá o en Virrey del Pino, decía, la iglesia de las puertas del Hades, del infierno, no pueden prevalecer contra una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y quiero decir acá que, y lo vamos a profundizar, que hemos perdido, y gracias a Dios que pudimos cantar canciones que hablan de cuerpo, se ha perdido la noción de lo que significa ser cuerpo. La canción decía, te necesito, mi hermano. Es verdad, la iglesia no puede moverse si no tiene conciencia de lo que significa ser cuerpo. Y el cuerpo es una unidad. El cuerpo está fusionado, cada sistema, cada organismo fusionado uno con el otro. Usted no puede estar parado si sus músculos no están pegados a los huesos a través de los ligamentos. Y la palabra nos enseña que las coyunturas es la que une, las coyunturas es lo que une al cuerpo. Yo diría que las coyunturas es el amor. El pasaje que nos decía que nos tenemos que amar unos a otros. Y es en el poder del amor que los demás, los de afuera, conocen que nosotros somos la iglesia de Cristo. Es el amor que fluye naturalmente, fluye porque viene del Espíritu Santo. ¿Qué es Dios?
¿Qué dice la Biblia que es Dios? Dios es amor. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo es amor. Hay un pasaje que me gusta que usan los hombres acá, el grupo de hombres, que es de Ezequiel, no me acuerdo el pasaje, pero que habla que Dios no tuvo que destruir la tierra porque no encontró hombre que estuviera ¿dónde? ¿Saben los hombres? En la brecha. La iglesia de Cristo está en la brecha, mi hermano. En la brecha, clamando para que Dios con su ira no destruya a los que pueden ser salvos. Y esa misión la encargó a la iglesia. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Es la tarea suya y la mía. Es una tarea que no se puede hacer acá adentro, se tiene que hacer afuera. Hoy necesitamos repasar qué pasó en aquella iglesia primitiva. En Hechos 2 dice que nos muestra que la primera obra del Espíritu Santo, la que hizo en la primera iglesia fue sacar a aquellos 120 que estaban en un aposento alto, en una habitación, encerrados, temblando de miedo, los sacó hacia afuera. Y la gente dice que se maravillaban y decían, ¿qué les pasa a estos locos? Me acuerdo que cuando yo era joven, a los jóvenes les digo, cuando salíamos a evangelizar a la calle, la gente nos decía, vienen estos locos evangelistas. Los del libro, porque íbamos caminando y tocando timbre, hoy nos han ganado otros. Ya no tocamos timbre. Ya nos da vergüenza hablar de decir que somos cristianos. Es más, como ahora salió el celular, ya disimulamos un poco esto porque la tenemos, no, yo llevo la Biblia, la tengo en el celular. Pero la verdad la abrimos poco, ¿no? Esa aplicación. Es más, lo hemos simplificado que ya ni siquiera nosotros tenemos la voluntad de ir y escudriñar la palabra, aún en el celular, porque tenemos una aplicación que día a día nos tira un versículo. Un mensaje no, era un versículo bíblico. Y lo leemos porque está en el celular. Y lo pagamos. Mi hermano, la iglesia de Cristo se mueve en el poder de la palabra. ¿Cuántos de los que están aquí le dicen al Señor, Señor, dame una palabra para vivir este día? Una palabra que me fortalezca. Una palabra que me ayude a llevar a otro a los pies de Cristo. Una palabra que me ayude a mi fe. Una palabra que me dé sabiduría. Para eso tengo que ir yo a la Biblia. Para eso tengo que postrarme en oración y buscar, Señor, háblame. Háblame. ¿Y saben qué Dios contesta? Cuando usted busca a Dios de esta manera, Dios contesta. Dios te da palabra. Quizás en el momento no te das cuenta, pero cuando viene la primera dificultad, cuando viene el primer dardo del maligno, ahí viene la palabra. Ahí está la palabra que te dice, no. Este es el camino que debes andar. Esto es un verdadero avivamiento. Cuando nosotros nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, cuando buscamos la dirección de Dios y salimos a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Hermanos, ser iglesia no significa ser miembro de una congregación. No significa dejar la tarea a los profesionales de la denominación, los pastores, los maestros, los evangelistas. A tal punto hemos llegado que dice, bueno, él ha sido llamado para esa tarea. El Señor te ha llamado a vos y a mí a predicar las buenas nuevas. Y el Señor te ha dotado de dones, quizás no el de la predicación, pero sí el de dar testimonio y demostrar su amor. Eso es la iglesia que Dios quiere. Fíjense lo que
le pasaba a estos hombres que fueron sacados de ese aposento, de esas 4 paredes y impulsados hacia afuera. Dice la Biblia en Hechos que estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno a uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quieren decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Pero Pedro se dirige a la multitud y entonces Pedro con los 11 se puso en pie y dijo en voz fuerte, ¿dónde? En la plaza, en la calle. ¿Sabe? El otro día fui a visitar a un hermano ahí en Virrey del Pino, en el hospital, en el 32. Y cuando iba llegando, iba entrando, vi a un hombre solo, con un megáfono, llamando al arrepentimiento a la gente que estaba ahí. ¡Vuélvanse a Dios! Y la gente no le daba bolilla, y la gente pasaba y lo miraba a este loco. ¡Vuélvanse a Dios! ¿Y saben qué? Me avergoncé. Porque hay que tener coraje. Hay que tener un convencimiento de cuál es la misión y la visión que Dios me ha llamado a cumplir dentro de la iglesia para salir y predicar aunque se burlen de mí. Y ese hombre estuvo ahí media hora. Pero quizás no le dieron nadie bolillo, pero Dios me habló a mí. A mí me habló. ¿Qué estás haciendo vos, Daniel? Yo te llamé a predicar el Evangelio, a rescatar a los perdidos, a los que el diablo se lleva al infierno. Mi hermano, el Señor viene pronto y fíjense todo lo que leímos en Apocalipsis. La mayoría de las iglesias, Dios sabe bien cómo cada uno de la iglesia es. Conoce nuestras obras y quién sabe quiénes somos. Y nos pide que oigamos su voz. Y nos pide que volvamos al primer amor. Y nos pide que nos arrepintamos y nos alejemos de aquellas falsas doctrinas que el mundo predica. Y nos pide que nos levantemos y nos despertemos de una vez por todas. Mi hermano, el pastor José Luis decía el otro día acá que el mundo, Satanás, ha ganado terreno. Se ha metido con la familia, se está metiendo con las escuelas, nuestros hijos, y nosotros no hacemos nada. Cuando digo nosotros hablo de la iglesia, ¿no? La iglesia como tal, como cuerpo de Cristo, y ahí está. No está encerrada en los templos, mi hermano. La presencia de Dios no está limitada a un lugar de reunión. ¿Ustedes no escucharon algo de esto? Uy, hubo una unción en el culto de hoy. Una presencia de Dios. ¿Y afuera? ¿Y en tu casa? Cuando estás con tus compañeros de escuela o de trabajo, ¿está la presencia? ¿Está la unción? Tiene que estar. Vos sos la iglesia. Los milagros, las señales, los prodigios suceden en las calles. O en alguna de estas reuniones donde se monta todo un espectáculo para que la gente venga aprovechándose de la superstición. Estos agoreros de los milagros, pero que no salvan el alma. La iglesia que Dios quiere es la que se mueve a través de los dones que Dios te ha regalado. Y sin ninguna, y si vos me decís que no tenés ningún don, mi hermano, te quiero decir, no, estás equivocado. Porque cuando recibiste a Cristo, recibiste el poder del Espíritu Santo con todos sus atributos. Y si no tenés dones visibles hoy es porque todavía te has entregado, no te has pegado al Espíritu Santo de tal forma que Él te use con el poder de Dios y bajo la voluntad de Él. La iglesia que Dios quiere es la iglesia que está donde Dios está, cerca de los pecadores. ¿Dónde estaba Jesús?
¿La encontraron en la sinagoga? No, estaba con los publicanos, las prostitutas, los pecadores. Con los extraviados de la vida, con los que sufren, cerca del dolor, de la necesidad, de la enfermedad. Mire, si hay algo que más grandioso, que trae más satisfacción al alma, es cuando alguien te viene y te dice gracias por estar. ¿Nunca le dijeron eso? No hice nada, simplemente fui y estuve al lado de esa persona. No me salió palabra para decirle, porque no sabía cómo enfrentar semejante situación. Simplemente estar. Dios obra, aunque no sepas qué decir, Dios te va a usar para mostrar su amor. Estar cerca de los necesitados. La iglesia está cerca de la gente, la iglesia no se calla, la iglesia proclama vida. La iglesia que Dios quiere es la que discipula. ¿Cuántos discípulos tenés? No, yo no. Lo que pasa es que yo todavía no hice el curso de discipulado, no hice tal curso, tengo que crecer más, tengo que saber más. ¿Cuántos discípulos tenés? ¿Qué es la gran comisión? La sabemos. Id y haced discípulos. No te dice tenés que ir al seminario y estudiar tanta materia de teología. No, andá y hacé discípulos. Lo que quiere Dios es que vos le mostres la obra maravillosa que ha hecho Dios en tu vida. Si Dios es tu Salvador, tu Señor, tu proveedor, el que te fortalece, el pronto auxilio en la tribulación, si Dios es todo eso, es lo que tenés que compartir, mi amigo. Dice que los discípulos compartían la doctrina de los apóstoles, las oraciones, la comunión unos con otros, el partimiento del pan. Y en esto del partimiento del pan que hacemos todos los primeros de mes, quiero señalarles algo muy importante que hacemos y que quizás no nos damos cuenta. ¿Qué significa el pan? A ver. El cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa? Que lo compartamos en un pedacito. ¿Que Jesús qué? Se partió por nosotros. Es lo que hace Jesús en la cena. Agarra el pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Lo repetimos todas las veces. Ahora, ¿qué significa eso en mi vida, mi hermano? Que yo, como discípulo de Cristo, como representante de la iglesia de Cristo, me tengo que partir por el otro. Esto significa vivir en el amor de Cristo, en ver cómo uno se ama entre los otros, partirse. No es un rito religioso, no es un rito litúrgico. Significa que yo, como hijo de Dios, como salvado por la sangre de Cristo, que se partió por mí, yo me voy a partir por el que sufre, por el que está perdido, porque el que no tiene a Cristo, por el que se va al infierno, me voy a partir y si es necesario morir. Eso significa el pan. Y a veces partimos el pan, comemos del pan y no entendemos la profundidad de lo que el Señor nos mandó. Por eso es una ordenanza. Para que no nos olvidemos, mi hermano. No es un rito religioso. No se reunían en lugares sagrados ni consagrados aquellos hombres, sino en las casas. Pablo, ¿cuántas casas se han ofrecido? 4. 4 casas. Gloria a Dios por esas 4 casas. ¿Cuántas casas hay acá? Cuando Dios te llamó a vos y a tu casa. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Hoy serás salvo. Y tu casa tiene que ser un templo de adoración, un lugar donde los perdidos, los que no conocen a Cristo, vayan y se encuentren con Cristo. No puede ser que en una iglesia de tantos años, 4 casas no más. Tenemos que tomar conciencia que la iglesia está en las casas, está en usted es la iglesia.
Y te está llamando a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a discipular. La iglesia que Dios quiere no es una iglesia que tiene miedo. Hoy con la inseguridad que hay, dice, no, ¿cómo voy a abrir mi casa? No sé, ¿a quién voy a meter adentro de mi casa? Es un argumento válido. Pero ¿en nombre de quién vas? ¿En nombre de quién vas a abrir tu casa? Cuando David se enfrentó al Goliat, que venía con toda la tecnología de la época a hacerlo papilla, él le dijo, yo vengo, vos venís en nombre de tus generales, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. La iglesia que Dios quiere no es una iglesia que tiene miedo. Pedro y Juan le respondieron, dice, es justo díganme ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es pasión, mi hermano. Esto es pasión por Cristo. Es evidente que Dios no quiere una iglesia encerrada. Él quiere una iglesia poderosa, con almas que se jueguen la vida por exponer su amor. ¿Por qué nosotros debemos mirar o pensar de esta manera? Porque el ministerio de Cristo lo mostró así. ¿De quiénes somos discípulos nosotros? ¿De quién? ¿Del pastor José Luis? ¿Del pastor Leconte? ¿De quién? De Cristo. El ministerio de Jesucristo comenzó en su cuerpo físico y ¿saben una cosa? Comenzó solo. No tenía congregación, no tenía ministerio de adoración, no había ministerio de evangelismo, no había reunión de hombres ni de mujeres, estaba solo. Empezó de cero. ¿Y dónde fue a predicar? A la calle. Se encontró al primero, Andrés. ¿Se acuerdan? Andrés, vení, seguime. ¿Y Andrés qué hizo? Fue y le dijo al hermano, hemos encontrado al Mesías. Después fue a buscarlo a Pedro. Después fue a buscar Mateo. ¿Dónde estaba Mateo? Y cobrando impuestos. Estaba haciendo lo que no tenía que hacer, robándole al pueblo, a su propio pueblo. ¿No? Mateo, seguime. Y así con cada uno. No necesitó que alguien viniera y lo animara. Vamos a evangelizar, vamos a repartir tratados. No. Jesús comenzó su ministerio solo con la palabra de Dios y la ayuda de su Padre. Dios, nuestro Dios. ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué debe hacer hoy la iglesia de Liniers? Y yo le agrego, y la iglesia de Virrey del Pino. Porque, hermano, yo me estoy predicando esto a mí mismo y le prediqué esto a los hermanos de Virrey del Pino. En primer lugar, tenemos que entender que Jesucristo nos mostró un modelo de ministerio a seguir en su cuerpo físico. Y cuando Él partió, la Biblia nos enseña que Él pasó a ser cabeza ¿de qué? De su cuerpo. Es decir, que nosotros, el cuerpo de Cristo, seguimos en el ministerio que Él inició cuando estaba en su cuerpo físico. Con esto termino. Estar cerca de la gente, cerca de los que sufren, cerca de los perdidos, cerca de los extraviados, cerca de los enfermos, cerca de los que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios tomó la iniciativa encarnándose en Jesús y mostrándonos
con su vida nuestra misión. El cuerpo de Cristo es hoy la encarnación de Cristo. Se ha encarnado en cada uno de nosotros. No estoy diciendo una herejía, porque Cristo vive en su vida, pues Él se encarnó en su vida. Usted tiene que seguir los pasos de Cristo. La Biblia dice que Él instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No mi ministerio, el ministerio de la iglesia. Para la edificación del cuerpo. Y miren esto que dice Efesios 5:14. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andéis. Pedro dice en otro lado, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tiniebla a la luz admirable. Para que anunciéis ¿qué? ¿Qué? La buena nueva, ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Qué es virtudes? Para que mostremos la virtud de Cristo, mi hermano, que va mucho más allá de palabras, sino de acción, de amor. El mismo amor que nos mostró a nosotros y nos llamó para ser salvos y libres de pecado. Cuando vino el pastor Márquez, terminó con un versículo, yo voy a terminar con este versículo, porque realmente me pegó. Y si hoy me ve hablar con tanta pasión, es porque esta palabra era para mí. Y creo que es para la iglesia de hoy. Joel 3, 9 al 10. Y cuando lo estaba escribiendo, me acordé en la cantata del testigo, cuando Pedro termina, dice, y las profecías de Joel se cumplieron ante nuestros propios ojos. Eso dice el personaje en la cantata. Y dice que los hombres, los jóvenes veían visiones y proclamaban el nombre de Cristo. Joel 3, 9 al 10 dice, proclamar entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Es un llamado de guerra, mi hermano, porque si no te has enterado, nosotros estamos en medio del reino de las tinieblas. El rey de este mundo es Satanás. Y su iglesia ha venido para hacerle la guerra a Satanás. Porque si no te enteraste, Satanás quiere destruirte, quiere destruir la iglesia, quiere destruir tu familia, quiere destruirte a vos, porque sos hijo de Dios. Por lo tanto, dice Joel, proclamar entre las naciones, proclamad guerra. La iglesia debe ponerse de pie. La iglesia debe comprometerse. Vos y yo debemos comprometernos a ser verdaderos testigos de Dios. No testigos de Jehová, testigos de Dios. Porque el enemigo, dice la Biblia, que anda a nuestro alrededor como león rugiente, viendo a quién devorar. Iglesia, levántate.
abran las casas, proclamen en todos lados, jóvenes, no es suficiente, jóvenes, simplemente tener una linda reunión de jóvenes. Necesitamos trastornar el mundo con el Evangelio de Cristo, como lo hicieron aquellos jóvenes, porque los discípulos eran jóvenes, entre 25 y 30 años. Mi hermano, levántate. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor inmensurable. Porque no podríamos escuchar esta palabra y esta exhortación a ser la iglesia que tú quieres si tú no nos amaras con tanta pasión, con tanto fervor. Somos tu iglesia, Señor, y necesitamos hoy renovarnos. Por eso te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando los corazones, que arda en nosotros el deseo de que proclamar y que toda alma, Señor, todo ser que está a nuestro alrededor te conozca. Se entregue a ti, Señor, inviste de poder a tu iglesia en este tiempo de tanta violencia, de tanta corrupción, Señor, que nosotros, Señor, seamos la luz, Señor, que alumbra y disipa las tinieblas, Señor, a nuestro alrededor. Tú, Señor, eres el Rey de la iglesia, eres la cabeza de la iglesia y nosotros tu cuerpo. Únenos en el poder de tu amor y de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.